Educa con propósito, con Angie y Yoka. Bienvenidos todos nuevamente a este nuevo episodio de Educa con propósito, el lugar donde a través de nuestras experiencias te ayudamos a comprender cómo hemos logrado vivir nuestro propósito de vida. Además, te estaremos compartiendo herramientas que te ayudarán a descubrir y potencializar tus talentos y habilidades y así poder conectar con tu propósito de vida. Yo soy Angie. Y yo soy Yoka y juntas somos Educaya. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que particularmente para mí es muy importante y que esperamos pues, que para ustedes también lo sea y que empiecen a disfrutar esa parte de nuestra vida. Y no es nada más que nuestra espiritualidad, esa conexión que nos, digamos, de alguna forma como natural tenemos de nuestra alma, de nuestro espíritu, con nuestro cuerpo. Cómo vivimos nosotros esa parte de espiritualidad. Y que para ir arrancando y entrando en materia, aclarar que este tema no es un tema religioso, porque hay muchas confusiones acerca de eso, Angie. Y es que muchas personas cuando nos hablan de espiritualidad, pues creen enseguida que estamos hablando de religión. Y realmente este tema va mucho más allá, rompe fronteras con respecto a la religión. Entonces, hoy vamos a estar comentando esto. Esperemos pues que de verdad sea un tema de agrado para ustedes y que las herramientas que les vamos a compartir sean de utilidad. A nosotros nos van a servir muchísimo. Bueno, yo quisiera de pronto recordarles que estamos en la serie del yo, Sí, y que uno de los puntos importantes precisamente es este tema, sí. el tema de la espiritualidad, porque bien lo decía yo, que somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Así es. Y partiendo de allí, bueno, dar como una definición o un concepto de lo que es la espiritualidad, desde mi punto de vista o de la forma en como yo lo he vivido o lo he experimentado, para mí es importante, súper importante, tener una conexión con aquello que para mí me hace un ser espiritual o una persona en el cual se conecta con eso que no puedo ver, que no puedo palpar, pero sí sé que está aquí. Sí, Para mí es Dios, o sea, desde el punto de vista personal y lo que yo he vivido y he experimentado pues a través de los años. Mi parte espiritual, lo más importante es tener una relación con Dios. Claramente hay otras herramientas en el cual yo me fortalezco mi espíritu, pero mi base, mi centro, tiene que ser siempre Dios. Entonces, en todo lo que yo hago, todo lo que yo haga, siempre tiene que estar presente Dios. Yo le llamo Dios, hay personas que le pueden llamar el universo, lo pueden llamarlo, pues otro Dios que le colocan un nombre distinto, pero en mi caso, pues Dios desde el sí, desde una doctrina en el cual yo fui criada y fui creciendo. Tú ahorita mencionabas el tema, porque nosotros no vamos a hablar de religión, sí. y tampoco vamos de pronto imponer de alguna forma una doctrina o un pensamiento religioso. Pero sí es importante mencionar que cada una desde nuestra fe creemos y hemos sido guiadas por medio de una religión, cada quien pues desde su experiencia personal. Pero sin duda alguna, si hablamos de la parte espiritual, o sea, yo me baso y de alguna forma me conecto, mi espíritu me conecto con esa experiencia con Dios, mi cual he fortalecido a través de los años por distintos momentos o distintas situaciones que me han ido fortaleciendo en mi fe y en esa creencia que finalmente pues no lo vemos como un Dios que está allá en los cielos lejanos, sino que realmente está aquí en mi corazón y que desde ahí yo puedo hablar y de alguna forma expresar mi creencia o mi relación con él. Ahora cuéntame tú, ¿cómo ves es tu espiritualidad? Bueno, bien, con respecto a la espiritualidad, evidentemente, pues las personas que de pronto me conocen y que, o que por lo menos están apenas arrancando en ese saber quién es Yokari y demás, que apenas están llegando a mi vida, saben, y yo siempre lo he dicho a boca llena, que yo pertenezco a una religión y no me da vergüenza decirlo, ni tampoco me juzgo al momento de expresar que soy creyente en un Cristo que ha hecho pues en mi vida muchas cosas maravillosas, pero volvemos nuevamente a recalcar en esto que no estamos hablando de una religión como tal.
Sí, yo creo que en medio de todas las diferentes visiones que se pueden tener acerca de lo que es la espiritualidad, tú bien lo has mencionado, quizás nosotros le llamamos Dios, pero hay otras personas que le llaman universo, que le llaman de pronto energía, que le llaman de pronto, en fin, tiene un sinnúmero de nombres que cada quien desde su creencia, desde su construcción social y personal, pues le ha ido dando. Y dentro de esa espiritualidad, creo yo que el fundamento de ello es realmente poder nosotros conectarnos con eso que nos hace ser quienes somos nosotros, con eso que nos hace hoy decir, pues bueno, yo soy un ser, un individuo que si bien está completo, porque nosotros somos, yo, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Que nosotros somos un individuo completo, requiere de una u otra manera tener un conocimiento acerca de su origen. Y de allí creo yo que básicamente digamos que de ahí nace ese tema de la espiritualidad, saber realmente de dónde estoy, perdón, de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces, en esa búsqueda y en esa inquietud de descubrir esa parte es donde nos conectamos con nuestra espiritualidad. Y esa parte de nosotros que nos entrega de alguna u otra manera paz, tranquilidad, que nos entrega como en esos momentos de pronto de angustia o de tristeza o desesperanza, que lo hablábamos en el episodio anterior, es lo que de pronto te trae nuevamente a ese río un poco más calmado de todo va a estar bien, de sí, es una situación compleja, pero de alguna u otra manera vamos a ir avanzando y todo va a mejorar. Entonces, desde mi experiencia muy particular, mi espiritualidad inició, digo yo que con controversia, yo creo que muchas de las cosas en mi vida son bastante controversiales, porque en una familia donde todos eran cristianos, digamos que de una u otra manera yo era de esas pocas, porque éramos solo dos las que no estábamos, mi prima y mi persona, éramos las únicas dos personas que estábamos por fuera de ese núcleo que todo el mundo asistía a la iglesia, que todos estaban bautizados, porque en mi casa pues todos estaban bautizados, pero mi prima y yo fuimos las ovejitas negras, como por así decirlo, en ese aspecto durante mucho tiempo. Y de verdad que en los inicios de mis experiencias espirituales, no había como tal un título de pertenecer a ninguna religión. Entonces, a partir de ahí, por eso digo, esto no se trata de un título de soy católico, cristiano, soy musulmán, soy judío, no, esto no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, el hecho de no estar en ese grupo no significaba que yo no tuviera pues, un vínculo o una conexión con mi parte espiritual. Y pues allí digamos que nace esa experiencia y que de alguna u otra forma, desde mi ignorancia, por así decirlo, porque realmente era algo que hacía de forma muy innata, pues sí me conectaba y entregaba a mí misma paz. Sí, de pronto no sabía o no le daba como mayor relevancia a qué era lo que me generaba paz, pero para mí es eso. La espiritualidad es el poder tener un espacio, un momento en donde pongas en calma todos tus pensamientos y ese río o ese torbellino o ese caos que hay en la mente, pues empiece a tomar un poco más de De calma. acuerdo. Sí, Yo le llamo un remanso de paz. sí, O sea, es como el momento donde soy yo con ese ser, donde nos conectamos, donde le hablo, pues, me escucha. Solo que obra al tiempo y a la forma de él. así es. Entonces, yo creo que partiendo de ahí, creo que ha sido un proceso, tengo que decirlo de esa manera, un proceso de altos y de bajas, porque no siempre estamos espiritualmente bien. O sea, hay momentos en el que de pronto nos sentimos fortalecidos o fortalecidas, y hay otros momentos en el que no, en que de pronto hay sequía, hay un desierto, pero a la final siempre volvemos. Creo que de alguna manera nos llama y cuando hay un llamado, o sea, ahí de cualquier manera él usa la forma como sea que sea, pero regresamos a él. Es que mira que algo que tú mencionas ahora de un tema de llamada, cuando lo mencionabas a mi cabeza, me imagínense que nosotros estamos en casa y está tocando la puerta, o sea, Sí, al principio tú puedes de pronto ignorarlo,
Pero va a llegar un momento en que vas a decir, toca abrir la puerta, ¿no? Toca ver a ver quién es el que está ahí. Que está tocando. Sí. Sí. Mira que uno de los momentos donde más yo puedo decir que he sentido, en este caso, la presencia de Dios, ha sido en esos momentos de soledad, en esos momentos que de pronto tú sientes en el que necesitas estar acompañado, pero que en ese instante no es lo que realmente se necesita. Sí. Pues, tú necesitas ese momento para ti, contigo, con Dios, donde pudieran tener un espacio donde tú le puedas abrir tu corazón y aunque Él ya sabe lo que tú sientes, cuáles son tus alegrías, tus tristezas, tus frustraciones, tú quieres expresárselo, tú quieres ponerle voz a eso que tú estás sintiendo y que tú tengas la convicción de que te escucha, que no sabes cuándo va a obrar, cuándo se va a dar, qué resultado se va a dar. Tú sabes que en algún momento algo se va a dar, algo Sí. se va a ver, algo se va a dar. Entonces yo desde mi espiritualidad me conecto de esa forma en un momento de oración, de meditación, de contemplación. Obviamente pues desde mi creencia y desde mi doctrina también tengo otras prácticas que de alguna manera pues me permiten a mí fortalecerme espiritualmente. Pero bueno, no sé de pronto desde tu experiencia personal, si quieres contarnos alguna situación en específico que tú digas como que haya marcado esa espiritualidad, porque yo creo que de algún punto de la vida hay como un antes y un después. Sí, sí. Hay un antes y un después en el cual tú dices, bueno, ya mi vida empieza a tener un sentido distinto, porque si bien es cierto, tú lo decías, o sea, nosotros nacemos completos y tenemos todas las facultades, ¿cierto? Pero yo creo que cuando hacemos ese clic de manera espiritual, hay un cambio, hay una transformación en nuestra vida, hay un antes y un después. Entonces me gustaría saber, de pronto, y que nos cuentes, Yoka, alguna situación en particular, en específico que hayas vivido y que tú digas, bueno, esto de alguna forma marcó mi vida, marcó mi vida porque empezaste a hacer una Yokari distinta, una nueva Yokari. Sí. Pues yo creo que yo tengo muchas anécdotas y normalmente no son como, sí, y normalmente no son como muy así, como muy lógicas, ¿no? Son un poquito atravesadas, como digo yo. Pero bueno, ese soy yo, soy medio atravesada en ciertas cosas. Y sí, mira, ahora estaba pensando en qué experiencia comentar y pues no encuentro de pronto una donde haya pues ese mix de creencias y demás. Y se me vino pues a la cabeza esta que voy a comentar y fue más o menos en la época de pandemia, encerrados. Yo le he comentado en episodios anteriores que yo vivía sola en un apartamento, literal era sola, o sea, yo vivía con mi perro, con Pepito. Entonces, o sea, solo estábamos nosotros dos y era como algo un tanto ilógico, pero muchas veces hasta me sentaba en el piso con el perro y a contarle al perro porque pues, ¿qué más hacía? No tenía que más contarle, ¿me entiendes? Pero en ese momento pues llegó como que, bueno, Lucario, o sea, pues no puedes estar hablando todo el tiempo con el perro porque esto no está como muy a la lógica, ¿no? No es lo que habitualmente uno hace y psicológicamente hablando, para los que son psicólogos, incluso para los que no lo son, pues van a saber que pues normalmente uno no está todo el tiempo hablando con el perro. Está bien que tú lo pechiches y todo, pero no es como que se va a convertir en tu confidente porque no vas a encontrar una respuesta de parte de él. Entonces, teniendo en cuenta eso, y en ese momento, pues yo estaba viviendo una etapa de mi vida que fue bastante crucial. En otro episodio contaremos acerca de eso, ya vienen esos episodios. Pero el estar sola en la casa, pues me permitió a mí, como estábamos en pandemia, yo me había centrado en que iba a estudiar inglés. Y a causa de eso, pues llegaron a mi vida, digamos, diferentes grupos en donde practicábamos mi inglés todos a través de chat. Como todo se hacía con la virtualidad, pues yo aproveché ese momento, ese espacio para aprender eso. Y allí conocí mucha gente de diferentes lugares del mundo, ¿va? Entonces, tenía, por ejemplo, conocidos que eran de la India, conocidos que eran de Turquía, que eran de aquí de Latinoamérica, casi no habían de Latinoamérica, pero también había gente de allí.
de Estados Unidos y evidentemente el poder conocer a diferentes personas de diferentes lugares del mundo amplía un poco más el espectro de lo que es el tema religioso y por ende también espiritual. Y digamos que todos, a mí me gusta mucho conocer la cultura de los demás y saber el por qué la gente hace lo que hace. Eso te iba a decir, disculpa que te interrumpa, que hay una connotación cultural. Sí, sí, total. Entonces yo era como, ¿y por qué? ¿Por qué hacen esto? Y eso me permitió a mí de pronto empezar a leer y a profundizar un poco más en ciertas, digamos, culturas, ¿vale? Y pues ahí conocer o entender un poquito más acerca de lo que los otros consideraban dentro de sus prácticas lo normal, lo sano, lo que se debe hacer. Y realmente entendí que, por eso decía al principio que no es un tema de religión, porque entendí que no es religión correcta mi religión, digamos, la real o La verdadera. la verdadera, exacto. Es lo que cada quien desde su experiencia y dentro de esa construcción que tienen, pues consideran que es lo ideal. ¿Qué es lo importante de todo esto? Pues evidentemente que tú no le hagas daño a las otras personas, que puedas estar en paz contigo mismo y que de alguna u otra manera te conectes con ese ser superior, ponle el nombre que tú quieras. Entonces, teniendo en cuenta esas experiencias, pues digamos que muchos de los conocidos que tenían, en particular, voy a hablar de tres específicamente. Uno, un musulmán, que me enseñó ciertas prácticas acerca de la oración y los ayunos que ellos hacen, que me parece a mí, y ahí vamos tirándole las herramientas a los oyentes, y a los que nos están viendo. Eh, el tema de las oraciones y los ayunos, si bien ellos lo practican desde una forma muy particular, porque evidentemente sus creencias le dicen pues hazlo de esta manera, el trasfondo del asunto es conéctate a través de un espacio muy personal, muy íntimo, haz una conexión con esa parte espiritual que tienes. Y los ayunos pues van relacionados a de alguna manera quebrantar tu deseo carnal. Y no me estoy refiriendo con esto y quiero aclararle que no estoy hablando con esto nada de la parte sexual, nada de eso, sino lo que nosotros como humanos somos, o sea, qué manera más directa, Visible. sí, tangible de romper con tu carnalidad más que abstenerte de alimentos. Nosotros todo el tiempo estamos comiendo, ¿sí? Y una forma de decirle a tu cuerpo es, no solamente soy cuerpo, como dice la palabra, no solo de pan vive el hombre, que es también un tema espiritual, es que avive o se alimente esa parte espiritual y es tratar eso, tratar de que nuestra carne mengue un poquito más y conectarnos más con la espiritualidad. Entonces, en esos espacios, pues, digamos que esa parte fue muy particular. Tuve momentos en los que practiqué eso. Y ellos tienen unos movimientos específicos donde, bueno, ellos abren sus telitas, se dirigen hacia donde está la mezquita y no sé qué. Y yo como que, bueno, vamos a intentar a ver esto, que, a ver si me entrega resultados, porque como te digo, no tenía como una conexión así de lleno con lo que era el tema espiritual. Y cuando nosotros no tenemos una guía, pues por ahí dicen que cuando no sabes para dónde va, cualquier bus te sirve. Y por otra parte, pues también tenía al amigo que era hindú y mi compañero que era hindú, pues ellos tienen múltiples dioses, cada uno representa una parte de nuestra vida, hay dioses para el dinero, dioses para lo espiritual, dioses para el amor, en fin, tienen una multitud de dioses. Y digamos que esa parte te conecta también con el tema espiritual porque te vas dando cuenta de que nosotros los seres humanos tenemos diferentes áreas de vida y lo hemos mencionado aquí, y cada una de esas áreas de vida debe estar conectada también a una parte espiritual. Algunos dicen, por ejemplo, no, es que tú no tienes dinero porque tú no estás vibrando suficiente con el tema del dinero o tienes un conflicto con el dinero. ¿Qué es eso? Ponte en paz con el dinero. Y yo lo mencionaba ahorita, para mí la espiritualidad es ponerme en paz. Sí, entonces yo no estoy con esto solicitando que nadie crea en múltiples dioses, eso es decisión de cada quien. Pero sí es ponerte en paz con cada área de tu vida desde lo que tú consideres que está bien. Y el otro punto era como un agnóstico que ellos, pues, para ellos realmente no es que exista un Dios como tal, sino que todo es consecuencia de
mis acciones y de lo que yo construyo desde mi realidad, eso es lo que me empuja. Y lo que, o sea, no es como que conseguir trabajo porque Dios me lo dio, sino ellos más bien conseguir trabajo Fruto de tu porque, esfuerzo. exactamente. Y ese punto también lo veo algo real, ¿sí? Porque es que, por ejemplo, a nosotros los que creemos en Dios, sí, Dios nos entrega todo y yo Claro. lo divulgo de esa manera porque es en lo que yo creo, pero tenemos que ser conscientes que los milagros no caen así como del cielo, ¿ves? Nosotros tenemos que gestionar y hacer lo que nos corresponde hacer para que ese milagro que Dios quiere entregarte pueda llegar a tu vida. O sea, por ejemplo, si yo quiero un trabajo, ¿Qué tengo y que hacer? yo oro y hago ayuno y todo lo demás, sí, Dios está escuchando mi petición, pero si yo no salgo a llevar hojas de vida, Dios no va a abrir la puerta. ¿Sí? Evidentemente, hay una palabra, perdona que te interrumpa, que me hizo mucho eco, palabra pues, de la Biblia, que dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Sí, Entonces, como conectando un poco a lo que tú mencionas, que estoy de acuerdo. O sea, Dios quiere entregarnos lo mejor. Sin duda sí, alguna, Él quiere entregarnos lo mejor, pero Él demanda de nosotros más. total. Entonces, sin duda, hay que esforzarnos y hay que buscar las herramientas, las formas y las maneras. Pedirle mucha sabiduría también, porque en el camino se nos pueden presentar múltiples opciones, pero realmente cuál es el que nos conviene. Entonces, Así allí es. es donde creo yo que está un poco el reto, porque si yo quiero un trabajo y de alguna forma quiero cambios y quiero mejorar mi estilo de vida, quiero mejorar mi economía, quiero mejorar todo en función a lo que es mi vida y lo estoy pidiendo, se lo estoy pidiendo y de pronto se van a presentar diferentes situaciones, pues, ¿cuál es la mejor? Así es. Entonces ahí es cuando de pronto nos Sabiduría. tenemos que tener mucha la sabiduría. Hay algo que de pronto, bueno, cada persona es distinta, ¿no? Yo creo mucho en la intuición. Yo me escucho mucho, trato de escucharme mucho, Sí, pero que eso esté alineado con lo que verdaderamente Dios quiere. sí. Porque pudiera estar yo más bien haciendo desde mi voluntad y no la voluntad de Dios. O sea, hay que estar muy apercibido. Una palabra que yo uso mucho. Estar apercibido es estar atento a lo que Dios me quiere mostrar. Sí, En tu caso, en lo que tú creas, ya, porque no depende solo de mí, somos seres integrales, somos seres sociales y todo el tiempo estamos en comunión, estamos en comunidad, estamos tratando con otras personas que también estamos muchas veces escuchando y que pudiéramos decir que muchos quieren el bien para uno, pero también muchos no. Entonces, ¿cuáles son las cosas que escuchamos? ¿Cuál es la voz que escucho? ¿Cuál es esa voz que realmente quiere lo mejor para mí? ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estoy yo para escucharlo? así es. Mira que tú has comentado algo acerca de la intuición y yo creo que ahí eso es otra parte de nuestra espiritualidad. Es como tu voz interna diciéndote, porque muchas veces nosotros tomamos acciones y sabemos que no es el camino correcto, pero aún así lo tomamos. ¿Y por qué sabemos? Porque precisamente nuestra intuición, nuestra parte espiritual nos está gritando, ¡ay, por ahí no! Pero nosotros estamos. Sí, esa intuición también le podríamos llamar desde un punto de vista espiritual y en lo que nosotros creemos que es la Trinidad, el Espíritu Espíritu Santo. que Así nos es. está hablando ahí, nos está mostrando y nos está diciendo, no, 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 por ahí no es, por ahí no es, por acá, por allá. Exacto. O sea, cada quien le puede poner el nombre que quiere, Sí. pero somos seres espirituales, ¿ya? Entonces, estamos buscando una experiencia sobrenatural. Aunque Fíjate seamos que seres humanos. eso es una analogía que incluso desde niños se nos está mostrando a través de las caricaturas. No sé si de pronto alguno, no sé, yo la vi en esto. Pero en muñequitos nos ponían como un angelito de un lado y un diablito del otro. Entonces el angelito te decía, no, mira, no robes. Y el diablito, sí, pues eso no pasa nada. O sea, tu intuición, tu lado bueno, tu lado espiritual te está diciendo, eso no es lo adecuado. No es lo que está bien. Y ahí es donde la carne a veces es lo que No te decía juega. ahorita, entonces, pero es que necesito los 100.000 pesos para comprar esto, entonces los pongo y después lo repongo. Tu carne en ese momento está hablando. Sí. ¿Por qué? Porque hay una desconexión de tu parte espiritual.
Esa parte buena tú le dices, cállate, ahora no, hago mejor lo otro porque es lo que yo quiero, no lo que me conviene, lo que quiero hacer. Entonces, cuando se genera esa desconexión espiritual es donde a veces fallamos. Y mira que la idea no es que nos desconectemos del cuerpo porque, o sea, Dios es perfecto y necesitamos de nuestro cuerpo, ¿no? Pero sí es buscar el equilibrio, sí es buscar ese equilibrio y de eso se trata, por eso somos seres integrales. Entonces, aunque tenemos un espíritu, tenemos un alma, también tenemos un cuerpo, ¿ya? Y de hecho, bueno, lo dice la palabra, el templo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo, ¿ya? Entonces, creo que es un proceso precisamente de lo que mencionábamos en ese primer capítulo de autoconocimiento, porque sí, se trata de los valores, se trata de lo que somos, se trata del ser humano en esencia, Sí. pero también de lo que por fuera estamos mostrando, o sea, nuestro exterior, nuestro cuerpo, que también hace parte de esa estructura humana que somos. Sí, y mira que ahora que tú comentas esto de no desconectarnos del alma, espíritu y cuerpo, entra un punto que también lo conversábamos en episodios anteriores y era acerca de el conectarnos nosotros con nuestra espiritualidad va muy asociado acerca de nuestros valores. Cuando yo realmente tengo una buena conexión a nivel espiritual, es decir, es uno solo, es un ser integral, mente, cuerpo y espíritu están allí todos los tres juntos haciendo la labor como debe ser. Evidentemente, pues se pone en función todo aquello que desde mi percepción y desde lo que he ido construyendo desde mi ser pues es la realidad y eso alinea o va conectado con nuestros valores, con nuestros principios. Pareciera que no, pareciera que eso está ajeno al asunto, pero realmente tu parte espiritual es la que te dice, mira, hay que ser más amoroso. Tu parte espiritual es la que te dice, mira, hay que ser un poco más empático. Tu parte espiritual es la que te dice, tienes que ser un poco más precavido con este tipo de personas. Entonces, ahí también entra en juego eso, lo que tú mencionabas, el tema del equilibrio. Nosotros siempre hemos hablado acerca de tratar de buscar precisamente ese equilibrio. De hecho, por eso el símbolo del infinito es nuestro logo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese equilibrio y haciendo como el retorno de lo que estaba comentando ahorita, pues yo saqué de conclusión de esa experiencia donde practiqué oraciones como las hacen los musulmanes, donde hice ayunos como lo hacen los musulmanes. Yo duré prácticamente, o sea, no aguanté todo el ayuno porque no lo aguanté, pero duré 15 días haciendo el ayuno que ellos realizan, y eso pues, no quiero entrar en detalles con eso, pero sí encontré una parte de conexión con esa parte, sí encontré una parte de conexión con, hey, tú quieres algo, gestiónalo, sí, muévete tú también para que eso que estás pensando y que estás deseando pues sea tu realidad después. Y sí encontré también un tema de ponte en paz con cada área de tu vida. Entonces, precisamente al encontrar una coherencia entre esas tres cosas que pareciera que fueran totalmente ajenas, y de hecho, si tú pones a una persona de la religión musulmán versus un agnóstico, pues van a chocar, ¿me entiendes? Pero cuando tú encuentras el equilibrio perfecto entre todas esas cosas, pues realmente te estás conectando espiritualmente. Hoy en día, desde mis creencias como cristiana, digamos que pongo en práctica mucho de ello y eso me ha permitido a mí tener una conexión muy, muy particular con mi Dios. Claro. Y que realmente de pronto no lo llevo a la religiosidad, porque nunca he estado de acuerdo con el tema de la religiosidad, pero sí sé que el conectar con todas esas partes y el tener, digamos, un vínculo estrecho con mi creador, pues sí me permite hoy en día vivir un poco más de calma, vivir más tranquila, incluso en situaciones que de pronto me vuelan, como digo yo, me vuelan la checa, sí. ¿Cómo decir? Exacto, como que en esos momentos de contrariedad, respiro profundo y le digo, Señor, toma control de mí, de mi carne, porque ahora mismo no soy mucho espíritu, soy más carne. Y allí entra a funcionar esa parte del angelito que te está diciendo no lo hagas porque no es lo correcto.
aun cuando en muchas oportunidades creemos o sentimos que nosotros estamos haciendo lo correcto. En ocasiones toca bajar la guardia y decir, no voy a ganar esta batalla, pero no la voy a ganar no porque no tenga las herramientas para ganarla, sino porque es más sabio retirarme de ella y no perder allí mis energías ni mis fuerzas. Bueno, Yoka, ¿qué experiencia has tenido? Ok, muchas. Ahorita le decía, ha sido como altos y bajos, Sí, pero a la final yo me quedo con que han sido de mucho aprendizaje para yo crecer como persona, como mujer, espiritualmente hablando. Y aunque no ha sido fácil, de verdad que no ha sido fácil, porque yo siempre he sido una persona curiosa, creo que lo he mencionado anteriormente, y eso me lleva a una constante búsqueda, sí. ya, me De lleva descubrir de descubrir, de aprender, de vivir, de distintas experiencias, pues tanto que me he permitido estar en diferentes contextos a nivel espiritual, ¿ya? Pero sin duda alguna, de pronto lo que estoy viendo hoy en mi presente, creo que es lo que está siendo más significativo porque ha sido más por convicción. Antes las situaciones me llevaban o sea, o las personas me llevaban o sea, hoy en día siento que realmente soy más yo con Dios y con la experiencia espiritual y con prácticas que me permiten a mí fortalecer allí. Entonces, no me quiero alargar mucho porque tenemos que pasar a las herramientas, pero lo que sí te puedo decir es que siento que incluso entre más uno esté en el camino, entre más uno esté cerca de Dios, más se van a presentar situaciones donde te van a confrontar y donde vas a tener que seguir descubriendo y seguir afianzando la fe, donde vas a tener que seguir fortaleciéndote porque es donde más recibes ataques. sí. Entonces, Pero mira que tú has mencionado algo y de verdad que a mí me gusta mucho hacer muchas analogías, parece, ¿no? Y cuando tú hablabas de eso, me hace alusión a un ejemplo tácito. Yo creo que, por ejemplo, vuelvo y menciono el tema del dinero porque yo creo que muchos se mueven por esa parte. sí. Cuando tú tienes un peso y sabes que ese peso te está generando tranquilidad, felicidad, que te permite comprar cuestiones materiales para vivir una vida mucho más cómoda, pues ya tú no quieres un peso, ¿cierto? Tú quieres 2, 5, 10, 15 pesos, ¿va? Y a medida que vas teniendo más pesos para comprar una vida mucho más tranquila, mucho más cómoda, quieres más. Pesos, dólares, euros, exacto, entonces tú quieres ir escalando, quieres ir buscando más. progresando. Yo pienso que la espiritualidad es así. Si yo tengo hoy en día, por ejemplo, 10 minutos de meditación, bueno, en el caso particular mío, yo hago meditación de la palabra de Dios. Si yo leo un versículo, medito con él. Entonces, si por ejemplo yo hoy medito sobre un versículo y ese versículo me entregó paz y tranquilidad, yo mañana no voy a querer pasar 5 minutos nada más. O bien, Exacto, yo voy a querer para mañana algo más, porque es lo que me está entregando paz y tranquilidad. está llenando. Es correcto. Y eso yo creo que es lo que tú mencionabas ahorita de querer descubrir, el querer averiguar, el querer investigar. Es eso. Es la necesidad del ser humano que tiene de llenarse y llenarse y llenarse y llenarse más. Porque hoy de pronto la situación X, y allí va lo que mencionabas también acerca de cada vez que tienes más tiempo espiritual para ti o más crecimiento espiritual, pues evidentemente se te van generando más problemas. Pero es que, por ejemplo, el ejemplo del dinero. Hoy tú tienes, yo por ejemplo tengo una moto, la moto me genera un gasto. Cuando yo tenga más plata, yo no voy a querer la moto, voy a querer el carro. El carro me va a generar más costos. Dígamelo a mí. Entonces, ya yo tengo el carro, ahora yo no quiero el carro, yo quiero una camioneta. La camioneta me va a generar más gastos.
Y si quiero un avión, más gastos. Y así se van ampliando. Lo mismo pasa con la espiritualidad. Yo hoy tengo una espiritualidad y tengo un problema chiquito. Pero crecí en espiritualidad, el problema se va a volver más grande. ¿Pero para qué? Para que mi espiritualidad crezca, se avance, correcto. Y ahí es donde realmente se genera ese músculo, porque la espiritualidad es como el bíceps, como el tríceps, como los glúteos, como todo nuestro músculo. Hay que trabajarlo para fortalecerlo y que evidentemente te sirva. En el gimnasio cargamos el primer día 2 kilos ¿Cómo y nos estamos duele? curados. Pero ya luego, después de un mes, de 2 meses, tu músculo está fortalecido y ese problema que pesaba 2 kilos ya no es un problema para ti. Entonces ahora te pones una pesa mucho más grande, pero es porque ya tu músculo requiere de algo más fuerte. Ya que estamos hablando de que uno quiere algo más fuerte, vamos a darle paso a las herramientas. Ya Sí. mencionábamos un poco, dábamos como algunas, de pronto, ideas. Sí. Pero bueno, cuéntanos, Yoka, ¿qué herramientas crees tú que pueden ayudarnos en ese proceso de la espiritualidad? Mira, una herramienta que yo he puesto en práctica y que aprendí dentro de esa experiencia que les comentaba ahorita, que hice un mix de diferentes religiones y me traje las creencias que cada uno de ellos tenía, que para mí, desde mi percepción, consideraba que eran sabias y eran buenas para practicar. Una es el silencio y yo lo practico. Sí, en ocasiones he tenido situaciones bastante complejas en donde quisiera decir, hablar y explotar. Pero decido, y me parece muy sabio, callar. Cuando nosotros hacemos silencio, cuando nosotros callamos, de una u otra manera, no significa que me estoy reprimiendo ni que me estoy frustrando, porque al principio sí lo veía así, pero si lo ves desde ese punto de vista, pues no avanzas, no creces. Pero cuando ya entiendes que el guardar silencio es más que todo para poder escucharte internamente, para poder conectar con esa parte espiritual que tienes. Porque en ocasiones cuando nosotros estamos frente a la situación, nuestros oídos, nuestros ojos, todos nuestros sentidos se bloquean y no te permite tener una respuesta asertiva ante la situación. Pero cuando ya te callas, lo haces silencio, por eso la palabra enseña que el necio, aún el necio, cuando calle será contado como sabio. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos silencio y callamos, te permite a ti conectarte con esa parte espiritual y poder empezar a calmar un poco la situación, porque por ejemplo, en un problema crítico, para pelear se necesitan dos, y la palabra blanda aplaca la ira, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros callamos nuestra voz, de alguna u otra manera nuestro cuerpo empieza a buscar la forma de gestionar esa situación, de gestionar esas emociones que se puedan estar generando allí, y te permite a ti ir meditando, que es pensar. Meditar es eso, pensar, reflexionar, ¿sí? Entrenar tu mente para que pueda después entonces decir con palabras asertivas lo que quieres expresar o lo que tienes que decir. ¿Ya? Entonces a mí esa herramienta la verdad me hace mucho bien, sí. Aparte que como yo lo mencionaba antes en episodios anteriores, yo anteriormente pues era un poquito más reactiva, y el hecho de callar y de pronto analizar las situaciones y después sí hablar, si es que se tiene que hablar, porque hay muchas veces que nos callamos y decimos, ¿para qué voy a decir nada? Y de verdad te pasa el tiempo y te das cuenta que lo que mejor pudiste haber hecho fue eso, no pelear la batalla que no te correspondía y dejar que sea Dios quien la pelee por ti. Exacto. Entonces, eso, esa herramienta para mí. Y ya después, la que está inmersa en eso, que es el análisis y la meditación es necesaria. Ok. Bueno, hay una herramienta y bueno, quisiera de pronto contarme un poquito, si no me quiero extender, voy a hacerlo brevemente, en cuanto a una experiencia que recientemente me pasó. Hoy es sábado, no, hace 2 días. Tiene que ver con el tema del journaling espiritual y en un diario, en el cual nosotros, de alguna forma, y lo hemos mencionado
en los episodios anteriores que hablábamos de la escritura, Sí. hablábamos de la escritura. Pero acá, desde el contexto espiritual, hacerlo como de una manera más consciente. Yo había tenido un momento de asesoría con una persona que me estaba apoyando en unos temas y en esta parte espiritual. Él me dijo como, ¿por qué no le haces una carta a Dios? Qué bonito. Sí. Me la voy a robar. Sí. ¿Por qué no le haces una carta a Dios? Y yo me quedé pensando porque yo soy una persona siempre soy muy expresiva, pero normalmente lo hago de manera verbal, exacto. Y aunque sí me gusta escribir, si yo tengo que expresar algo, yo prefiero hacerlo face to face, cara a cara con una persona. Ya, pero obviamente a Dios, como No aguantarías la presencia de Dios face to face. eso ya cuando ascienda, ¿verdad? No todavía. Entonces, a mí me quedó la idea, ¿no? Me quedó la idea, pero yo estaba como que la idea ahí, pero no lo había hecho. No lo habías materializado. No. Y hace 2 días, bueno, yo soy católica y practico la religión. Y estaba frente al Santísimo, eso fue el jueves en la noche, estaba frente al Santísimo. Y fue el momento, duré 1 hora y más. O sea, porque ahí es cuando te hablo de la contemplación, el verlo él ahí, o sea, está ahí. O sea, y esa es mi fe, o sea, yo sé que él está ahí. Y yo le estoy pidiendo, le estoy llorando, le estoy agradeciendo, pero sé que me está escuchando. Y yo cogí, saqué un cuaderno y empecé a anotar y a escribir muchas cosas, ¿no? A expresarle muchas cosas personales. Y fue como un momento que en lo personal fue como, o sea, de verdad ahorita yo le digo, fue un remanso de paz, a mí sentí mucha paz. Y quisiera uno como que todo el tiempo sentirse así, sí. Porque siempre hay situaciones. Descargarte ahí. Sí, descargarme a mí y no me quiero ir, quiero quedarme aquí. Entonces es algo que funciona y no es solamente como expresarle a Dios lo bueno, Sí. o tus sueños, o tus deseos, o tus metas, tus objetivos, sino también expresarte tus luchas, tu dolor, tu tristeza, o sea, eso que sientes que de pronto no tienes como mucho control tú, y que solo Él puede sanar. Heridas que tenemos, porque todos los seres humanos tenemos heridas, hemos sanado muchas, pero aún tenemos otras. Sí. Y que estamos precisamente de la espiritualidad pidiendo y de alguna forma clamando para que Él sane todas esas cosas que no nos hacen bien. Entonces el journal espiritual se lo recomiendo 100% llevarlo ojalá diario, porque la idea es que sea diario, en el cual tú expreses a través de la escritura todo eso que hay en tu corazón, que requiere ser también sanado, pero también de aquellas cosas que anhelas y deseas para vivir. Qué bonito, qué bonito. De verdad sí me la voy a robar. Yo soy mucho de escribir, pero nunca le he escrito una carta a Dios. Sí he tenido mis momentos de oración y sé que han sido muy profundas y tengo la convicción de que Dios lo ha escuchado, pero porque si le escribimos una carta a los tóxicos, escribimos una carta a Dios que desea respuesta, ¿no? Total. Bueno, Algo más que quiero decir. eh, bueno, no, en síntesis, pues vamos, entre otras herramientas pues, que también nos ayudan a nosotros a aumentarnos con nuestra parte espiritual, es cuando hacemos los actos de servicio. Sí. El hacer un acto de servicio de una u otra manera nos invita a... yo, no soy Pensar muy en el amante, otro. yo no soy muy amante del término empático, yo prefiero utilizar el término simpático, siempre hemos tenido como esa conversación allí. Esa diferencia. Pero cuando nosotros hacemos un acto de servicio, sí es válido utilizar la palabra empatía. ¿Vale? Porque de una u otra manera es vivir la experiencia y conocer la necesidad que el otro tiene y de alguna u otra manera te conecta también con el tema de la gratitud. Cuando nosotros hacemos actos de servicio, visualizamos las necesidades que otro tiene, y no me estoy refiriendo solamente al tema de económico como tal, porque hay otras necesidades, hay necesidades espirituales, necesidades físicas, de salud, emocional, en fin. Entonces, cuando tú conoces la necesidad del otro,
te conectas con esa gratitud y dices, gracias Señor porque yo tengo pan, gracias Señor porque yo tengo ropa, gracias Señor porque yo respiro, porque hay muchos que están conectados hoy en día a un respirador para poder hacerlo. Gracias Señor porque mi corazón no necesita un marcapasos, gracias Señor porque por lo que sea, Hay salud. ¿sí? Por Ajá. todo lo que tenemos, porque nosotros damos por sentado que lo tenemos. Exacto. Pero cuando vemos las experiencias de otros, nos damos cuenta de yo soy un bendecido, yo soy una persona realmente Afortunada, sí, privilegiada. porque tengo todo esto que no tienen otros. Entonces, eso también te conecta con tu parte espiritual, porque empezamos a ser un poquito más humanos, que es un tema que, pues, mis estudiantes siempre se ríen de mí, pero es un tema que nos machucó mucho, y es el tema de la humanización. El ser humano hoy en día ha perdido como esa parte humana. Esa sensibilidad Sí, de pensar en el otro, de ponerse en el otro. exacto. Y entonces esos actos de servicio te permiten otra vez conectar con esa parte humana que Y ya espiritual. sabemos, sí, que ya sabemos, a eso iba, que ya sabemos que no está desvinculada del área espiritual, porque lo espiritual es algo intrínseco, algo que está aquí adentro, que no lo puedes sacar, o sea, tú no te puedes sacar el corazón y decir voy a vivir sin corazón, tampoco puedes sacar tu espiritualidad y decir voy a vivir sin espiritualidad. Sí, sí, exacto. Bien, entonces ahí pues le damos esas herramientas, tenemos el journal espiritual, tenemos el tema de guardar silencio, los actos de servicio, tenemos también la gratitud, ¿vale? La meditación o tener ese espacio de comunión personal, íntimo, La oración. que es con la oración, exacto, en los ayunos para los que lo quieran hacer también, porque de pronto crean que eso les puede ayudar, porque también está allí el tema de los ayunos espirituales. Porque no es hacer ayuno para bajar de peso, no es hacer ayuno para pasar hambre. Y que el ayuno tampoco es netamente de dejar de comer. Sí, sí. Porque puedes hacer otro tipo de ayuno de cosas que de pronto sabes que te gustaría dejar. Exactamente. Por ejemplo, y ahora que lo mencionas, pues lo vería como de esa manera. Hay personas que de pronto dicen, ahí va. Hombre, yo estoy pero aferrada a esto, pues date un ayuno, ¿sí? Determina hoy no voy a utilizar el teléfono sino después de 5 O las redes sociales. Ella sabe por qué lo dice. Entonces, desconéctate de eso que es humanamente hablando, desconéctate de eso humanamente hablando, desconéctate de eso carnal, de eso terrenal, y conéctate con tu parte espiritual, ¿sí? Con tu parte interna, con tu yo interno. Sí, porque digamos que de pronto ahí hay muchas respuestas. Nosotros le mandamos demasiado tiempo en el celular y en las redes sociales. Y ahora que ella dijo que ella sabe por qué lo que así, yo tengo ya como 2 semanas en el que dije, voy a tomar una pausa con las redes. Pero precisamente por eso, porque yo necesitaba conectarme más espiritualmente y así, una bendición. O sea, se me han presentado miles de cosas, han sido 2 semanas intensas, pero cuando tengo mi momento con Dios, o sea, ahí es cuando digo, vale todo vale la pena. Bueno, vale el esfuerzo. La pena el esfuerzo. Ok, bien. Bueno, con esas herramientas nos vamos despidiendo de este hermoso espacio. Hoy realmente me sentí mucho más conectada con todo esto, sobre todo porque hemos promocionado el tema del acto de servicio y sé que nosotros estemos hoy en día haciendo este podcast es un acto de servicio para aquellas personas que de pronto no tienen hoy el recurso de pronto pagar con un especialista o que de pronto el simplemente hecho de escuchar y sentirse identificado por lo que nosotros mencionamos acá lo conecta con su ser y diga, pues bueno, voy a tratar de practicar esto a ver qué resultados obtengo, ya eso es ganancia para nosotros. Así es. Así que bueno, gracias a todos por conectarse en este episodio. Vamos cerrando y bueno, agradecido porque llegamos hasta el final. Así es. No olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras cuentas acá de Instagram. Y bueno, nos vemos en una próxima. Sí, sí, porque estamos en pausa, ella en su red personales, pero no en Sí, Educa.
Bien, también agradecerle a Pausa y Modazas y agradecerle a nuestra aula por ayudarnos y patrocinarnos en este bonito proyecto. Y bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Chao, chao.